Las 12:31 minutos de la mañana, vamos a hablar de empleo. Nuestro foro Empleo en marcha ya. José Canseco, ¿qué experto en tal? estrategia de personas. Te lo voy a decir bien hoy porque como lo acabas de decir en la puerta, así no se me olvida. Estrategia de personas, que me gusta más que esto de recursos humanos, ya Sí, lo sabes. hombre, liderazgo, transformación, todo esto, ¿no? Claro que muchas sí. cosas de las que eres experto. Es una, pero lo que pasa es que se ramifica. ¿Cómo Hombre, estás? La gestión de personas es muy compleja, ¿eh? Hombre, Es muchísimo. muy compleja. Muchísimo. Y vivimos tiempos de incertidumbre, de cambio, de tecnología, de cultura, de dimisiones, de no sé qué. Sí, luego hablamos del cambio y de es esas verdad. dimisiones, ¿no? Vamos Sí, a hablar sí. de tema de las renuncias de los trabajadores, información que podemos leer hoy en El Economista, que se han disparado más de un 200% las renuncias, Es una barbaridad. trabajadores con contrato fijo, con trabajo indefinido, Sí, que luego me explicáis a ver qué es lo que está pasando. Bien, ¿no? Todo bien. Todo muy en bien. orden. José María Triper, columnista del Economista. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Aguantando el chaparrón. Bueno, hoy más que nunca. Está, Y no, le iba a decir que no es solo el meteorológico. meteorológico. El otro es casi más amplio todavía. Va a durar más que la borrasca. Va a durar más que la borrasca. Luego hablamos de esa gran dimisión, como se titula. Si hay gran dimisión en España, que es algo que hemos visto en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, tú que Sí. conoces muy bien aquella cultura y aquel mercado laboral, Sí, acá sí. en seco. Luego nos lo cuentas y lo comparamos. Hablamos Sí, también sí, de Alemania y el tema este que ya lo hemos tocado alguna vez sobre cómo hay que afrontar esto de que la gente rechace ofertas de empleo, si hay que poner coto a las ayudas o no, a cobrar paro. Pero antes conocíamos esta semana el informe elaborado por el Consejo de Productividad sobre algo que preocupa también, y es la productividad. Dice que España necesita duplicar su productividad para compensar el envejecimiento de la población. Añade que la demografía va a llegar a restar hasta un punto del PIB por cápita en los años de mayor número de jubilaciones. ¿Ha mejorado la productividad, Canseco, José María? Sí, Pero dice que sigue sin ser suficiente. sí. Yo he buscado dos datos antes que nos hemos tomado un café juntos, José Mira y yo. O sea, que habéis hecho la previa. Bueno, porque hemos coincidido casualmente. Yo estaba ahí apurando el tiempo y nos hemos tomado un café. Pero no nos hemos puesto de acuerdo, al contrario. A ver, Bueno, a entonces, ver, los datos que yo he cuéntame. encontrado es que en los últimos 10 años ha mejorado un 1,4% la productividad. Ha mejorado en un 1,4% en 2 España. años. En 10 años. En 10 años. Que es muy poco. Claro. Y el periodo 2005 a 2023 ha mejorado la productividad en España un 20%, es decir, nos estamos ralentizando, ¿vale? En el resto del mundo ha mejorado mucho más. En Estados Unidos ha crecido un 60%. ¿Hay causa? Puede haber causa. Yo tengo varias cosas en la cabeza, que pueden ser el tipo de talento que tenemos, la inversión que hacemos o no hacemos en I+D, inversión pura en CAPEX, en activos que producen mayor innovación y mayor productividad de las compañías. Puede tener que ver con la reindustrialización, por supuesto, y hay otros temas que tienen que ver con la formación especializada o con las necesidades o los móviles o las prioridades de los jóvenes. Luego me cuentas más de esto, te pregunto. José María, ¿por qué no estabais de acuerdo? No, es que yo creo que estábamos buscando los dos datos, porque yo también me he preocupado de buscar datos. Y a ver, a los que ha añadido José, que me parecen que son exactos, también los he visto. Yo añadiría otros dos más. Primero, la productividad por persona en edad de trabajar en este país es hoy está estancada. Y además es un 33% inferior a la media de la Unión Europea. Luego es que la productividad es el principal problema de la economía española hoy. Estamos creciendo el PIB, pero estamos creciendo el PIB digamos de una manera porque está dopado por los fondos europeos, por el auge del turismo y por el aumento de la población, pero un aumento de la población que es la población inmigrante, que genera empleos de bajo valor añadido y escasa cualificación. Ahí se entiende también por qué son bajos los salarios. Ese es el problema de nuestro país. No somos una economía eficiente. No estamos creando empleos de alta tecnología ni de alto valor añadido. Y esa es la causa de la baja productividad. Eso se iba a preguntar por las consecuencias. Y menciona Tripero, no sé si una de ellas, me contáis los salarios. Sin productividad no hay qué. Canseco. No hay sostenibilidad del sistema de bienestar. No hay mejora relativa, es decir, mayor competitividad frente a lo que hay en mercados próximos y en regiones próximas. No hay subida de salarios, por supuesto, ¿vale? No sé, básicamente esto. Sí, yo si quieres, no hay
capacidad para aumentar la renta per cápita, precisamente por lo que decíamos, Sí, de los bajos salarios porque son empleos de bajo valor añadido y baja cualificación, y además se generan más desigualdades, precisamente por las diferencias salariales que en este país suelen ser bastante abundantes. Y la prueba lo hemos repetido aquí más de una vez. El salario más habitual en este país está por debajo poco más por encima de los 14.000 euros anuales. Sobre los El salario 16, más sí. habitual, Además, casi igualándose del con el mínimo, salario mínimo. Sí, Claro. sí, sí. Oye, ¿cómo mejoramos la productividad? Os pregunto, o sea, esto que plantea este Consejo de Productividad, este grupo de expertos, de que hay que duplicar la productividad para compensar el envejecimiento de la población, ¿cómo se hace? ¿Por dónde empezamos? Lo primero, ¿lo veis posible que se pueda duplicar? Por supuesto. El nivel de talento que tiene nuestro país es muy competitivo y en muchos casos muy superior al de otros países cercanos y lejanos. Y por supuesto estoy hablando de Estados Unidos. Entonces, la forma que trabajar que tiene un latino, Sí. un español, un italiano, difiere, no somos anglosajones. El tiempo es un factor y la relación es un factor diferencial, la cultura, el estar en contacto, el hacer las cosas de determinada forma es un factor diferencial. Eso no está tan enfocado a la productividad como puede estar la cultura anglosajona, ¿vale? Eso no va a cambiar a medio plazo y a lo mejor no queremos que cambie, ¿ok? Pero tenemos que tener, y eso es un trabajo no empresarial, sino sobre todo de la administración, un mix de sectores donde las cuentas salgan. La productividad en el sector industrial es muy superior a servicios, por ejemplo, determinados servicios, ¿no? Los salarios en el sector industrial son muy superiores a servicios. Los salarios, la productividad en niveles en áreas de innovación y tecnología son muy superiores. Pero no vamos a cambiar el modelo productivo de la noche a la mañana. Claro, pero es que si seguimos diciendo durante los últimos 15 años que no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pues Irlanda lo ha cambiado Pero, o sea, hace 10 años y nosotros seguimos diciendo eso. Pero entonces, ahora te dejo, José María, perdona, para que la productividad mejore en España, Sí. hay que reducir el peso de servicios y apostar por la industria. No hay ninguna forma de que seamos productivos dependiendo tanto del turismo, de los servicios, etcétera. Sí, lo que pasa que el tipo Pregunto. de turismo que tenemos es sobre todo de sol y playa. Y el tipo de cliente que atrae es un cliente donde el coste o el gasto per cápita al día no es tan alto como en otros sectores, perdón, como en otros tipos de turismo que hay en otras partes del mundo. ¿Vale? Y eso hay que saberlo. Vale. ¿España es una multinacional, una potencia mundial en turismo? Por supuesto, primera, segunda. ¿Somos eficientes? Por supuesto, somos eficientes, pero está topado por lo que se puede. ¿Vale? Y cuando el cliente que viene a por sol y playa ve que tiene una subida de salario de 50 o de 100 euros o de lo que sea al día, pues tiene otras cosas que elegir, porque somos una opción más, de primer nivel, pero una opción más. El otro día hablando del turismo y que estamos topados a lo que hasta la gente que puede venir, leía un titular, no recuerdo el medio, tampoco lo voy a decir, que decía que la llegada de turistas en enero solamente había crecido un 1%, un y pico por ciento. Digo, hombre, como solamente. No pretendamos que crezca un 30 cada año, ¿no? Sería también un poco insostenible, ¿no? Es que ese es Claro, otro pues de que los estamos peligros. llegando, perdóname, No. es que estamos llegando a un nivel ya Al límite, de casi al límite, claro, límite, claro. Es que es lo que voy a decir. Antes he dicho que el PIB crecía por los fondos europeos y por el turismo, pero los fondos europeos se acaban este año y el turismo está llegando a una fase de estancamiento, ¿no? Tú hablabas, ¿cómo se mejora la productividad? Bueno, si lo has dicho tú, Rubén. Yo llevo más de 40 años en esta profesión y a todos los gobiernos que durante ese tiempo se han sucedido en este país les llevo escuchando decir que hay que cambiar el modelo productivo de este país, un modelo productivo que se ha basado tradicionalmente en el ladrillo y en el turismo, y eso es un gigante con pies de barro. Sí, sí, Eso, sí. entonces, ese es Bandeja y paleta que se Yo dice. lo he Sí, dicho sí. muchas veces en Ese este micro es- y en otros, claro. que es que pensar está bien, pero es que ya hace muchos años que ha llegado el momento de hacer cosas. Entonces tú y de ejecutar preguntabas, cosas. Y estamos hablando de tejido productivo. ¿cómo se ¿no? mejora la productividad? Pues invirtiendo en tecnología, invirtiendo en capital tecnológico. Desde luego, como no se mejora la productividad, es bajando las horas de trabajo, que es lo que se está haciendo desde el gobierno. Claro. Sí, pero otra cosa más también, ¿no? Y es que el tamaño de las empresas importa. Sí, claro. Por tanto, cuando una compañía tiene determinado tamaño, mediana, gran empresa, es capaz de ser mucho más eficiente y por tanto generar más productividad por empleado o por hora trabajada
que otras compañías, porque sus procesos están mucho más aquilatados y porque tiene músculo financiero y tiene recursos a su disposición para ponerlos al servicio, CAPEX, para poner al servicio del crecimiento, ¿no? Y el problema que tiene nuestro país y otros países, ¿vale? Pero hablando del nuestro, es que tenemos un tamaño de compañías no pequeño, sino tini, minúsculo. No, y luego, si te fijas en los datos de empleo del año pasado, la totalidad del empleo que se ha creado ha sido empleo público. Empleo de las administraciones, mientras ha bajado el empleo privado. Bueno, porque las reglas de juego son diferentes, pero ¿no? Tenemos una ministra donde el empleo privado pues la aprieta las condiciones, que no digo que sea negativo, pero el empleo público, pues las reglas de juego son diferentes. No quería yo entrar ahí, pero me estáis haciendo entrar ahí y preguntaros por la productividad del empleo público. Primero, ¿cómo se mide la productividad de un...? No digo que sean más o menos productivos, porque es que yo creo que no lo sabemos. Nadie sabe, no hay datos. Yo te digo... Creo que sí los hay, no no sé si... ¿Cuánto de productivo es el sector público de este país? Bueno, el sector, desde luego poco productivo. Digamos que el sector público está dentro de los sectores de servicios, y antes ha hablado José del tema de la caída de la industria. Es que el peso de la industria en el PIB nacional ha caído 5 puntos en los últimos años. Ha pasado de representar el 20%, a aportar el 20% al PIB de este país al 15%. O sea, vamos a la contraria de lo que está Vamos a la contraria de lo que se está produciendo. Lo que dais como solución, digo. Mira, si quieres te resumo en una frase que el conocido empresario teatral Enrique Cornejo, que además es presidente de honor de CEIN, de la patronal madrileña, me dijo un día: los puestos de trabajo lo crean las empresas. Por supuesto. Los políticos y las administraciones solo crean funcionarios. Claro. Bueno, ese es el tema de productividad. Cambio de tema, cambio de tercio. Alemania, son más productivos que nosotros los alemanes, ¿no? Sí, son más productivos. Bueno, pues aquí están trabajando, ya lo han hecho, en eliminar los subsidios para quien rechace 3 ofertas de empleo. Quieren endurecer los requisitos para percibir la renta básica, consideran que es demasiado cara y complaciente con quien no quiere trabajar. Y el ministro presidente de una de las regiones, Sajonia-Anhalt, ha abierto un debate. Dice que quienes reciban ayudas públicas tienen que prestar servicios comunitarios a cambio. Por ejemplo, ¿se le ha ocurrido quitar la nieve de las aceras cuando nieva? Este es algo que ha salido también aquí en España. Hace años, sí. Otra vez, como lo del modelo productivo, no se ha hecho gran cosa, o corregirme si me equivoco. No, es que... ¿Cómo hay que regular esto, Tripper, de quien rechace un empleo? Hay que quitarle la ayuda o reducírsela. A ver, lo has dicho es un debate... difícil. Lo has dicho tú, esto ya se ha planteado en España en varias ocasiones y nunca se ha llegado a una solución. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, el quitar una subvención no te da votos, al contrario, te quita votos. Y aquí lo que se mide es por la rentabilidad política, no por la rentabilidad económica o la rentabilidad social. Los políticos se guían por eso. Entonces, vamos a ver. Que se hagan trabajos sociales me parece muy bien, porque un señor que está parado y está haciendo mano sobre mano y recibiendo un sueldo, pues oye, no está mal que colabore o ayude socialmente, eso por un lado. Y por otra parte, si un señor ha rechazado, como se está proponiendo en Alemania, 3 veces un puesto de trabajo, pues es que no tiene muchas ganas de trabajar. Y entonces a lo mejor hay que pensar en que hay que retirarle ese subsidio, ¿no? Pero es lo que te digo, el problema es más político que problema económico, porque es que ningún gobierno se va a atrever a eliminar unas subvenciones o un subsidio. Sí, yo suscribo lo que dice José María y añadiría alguna cosa. En nuestro país el subsidio está orientado a encontrar o potenciar que la persona busque empleo y encontrar un puesto de trabajo. El problema es que intentamos poner en marcha esta medida por gente que se puede aprovechar, quizás. Y si la cambiamos, vamos a afectar a gente que por su perfil, o por su capacidad, o por su edad, o por lo que fuera, digamos que son colectivos de difícil inserción, ¿no? Aunque las políticas estén tendentes a que te insertes en el mercado laboral, pero es difícil. Y eso, pues hombre, yo no lo quitaría. Pero la gente tiene la sensación, Canseco, ¿vale? Y en algunos casos, perdón, discúlpame, las subvenciones, las ayudas no contributivas, pues están alineadas o están por encima de lo que yo cobraría trabajando media jornada, ¿eh? Entonces la gente echa sus números como es normal. No me sale rentable. Entonces no me sale a cuenta. No me renta, que dicen los jóvenes. No me renta. No me renta. Si no te renta y además, o puede ocurrir que eres un colectivo de difícil inserción, tenemos que tener cuidado. Yo, como siempre digo, todas las medidas o muchas de las medidas que se ponen sobre la mesa tienen sentido, cómo se llevan a cabo, cómo se implementan, o la cirugía con la que las llevo a cabo es muy, muy, muy importante. Eso te iba a decir que, os iba a comentar
comentar que no sé si tenéis la sensación, yo creo que sí, que en la calle hay ese sentimiento de que se fomenta con ciertas ayudas, ciertas rentas, que la gente no trabaje. Ya no digo en esos colectivos de difícil inserción, sino a lo mejor en una pirámide un poco más de población más joven, en el que diré tú a un joven que esté cobrando una renta, una ayuda, que se vaya a trabajar por un sueldo que tampoco va a ser muy allá, volvemos al problema de antes, Sí. que se tiene que ir a una hora de transporte público de ida, hora y media de ida, otra hora y media de vuelta, o un atasco todos los días, o... Es que eso también está relacionado con las condiciones que se ofrecen y el tipo de puestos de trabajo que se están ofertando. Sí. Claro, eso es cuando lo veremos a lo de antes, si se están ofertando en puestos de trabajo de escaso valor, yo digo, baja cualificación, son puestos que no incentivan el coger ese puesto de trabajo. Y yo luego añadiría otra cosa más, es el funcionamiento del Servicio Público de Empleo, del SEPE. Ahí estamos, claro. ¿Qué tipo de empleo es el que hay que rechazar Claro. o no? Oye, Claro, hay un dato. alguien que haya estudiado una cosa, le das tres que no tienen nada que ver con él, pues... Sí, bueno, aquí... No, solamente déjame dar un dato, y es por que es un dato que lo han reconocido. Menos del 2% de los puestos de trabajo que se crean se han generado por el SEPE. Están intervenidos por el SEPE, sí, eso es. Sí. Entonces, yo aquí separo... ¿para qué queremos un servicio público de empleo que genera menos del 2%? Que no apunta, de que no puestos? nos da lo que necesitamos. Yo aquí separaría, con lo que habéis dicho, la molestia, es decir, me tengo que mover una hora, tengo que comerme un atasco... Yo te diría quedo en casa. yo creo que te aguantas. No. Si ¿Qué te te molestas, te aguantas. Ah, sí, ¿vale? sí, Otra cosa claro. es la rentabilidad. No. Oiga, si yo cobro Claro que sí, una que sí. ayuda porque tengo niños y Eso cobro lo vemos tú y yo 500, con más de 500 30 euros... años que tenemos, poco más, pero más de 30. Ya. Pero se lo toma un chaval de 23. Sí, lo sé, pero Claro. es que digamos que por eso te digo que la molestia es que no me importa, el esfuerzo es fundamental, ¿vale? Otra cosa es la rentabilidad. Si usted cobra 600 euros por una u otra ayuda o sumándolas todas y el puesto que le ofrece son 500, porque son unas horas al día o media jornada, pues está claro que no tiene mucho sentido, ¿vale? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Reducimos ayudas? ¿Vamos hacia el modelo este de Sí, Alemania? probablemente es lo que debería hacerse, pero insisto, es que es un problema de decisión política y ningún partido te va a entrar en ese tema. ¿Por qué? Porque no va a generar votos. Yo creo que está indisolublemente alineado con lo que es el estado de bienestar de Europa. Entonces, sí es verdad que en algunos supuestos pues tiene sentido quitar esas ayudas o hay gente que se aprovecha, por supuesto, pero estás desamparando a gente que no necesita. Hay que tener cuidado con la manta. Hay que ¿no? tener cuidado, Bueno. mucho cuidado. Y es difícil ser lo suficientemente quirúrgico como para no equivocarse. Yo haría cosas. Lo de Alemania os pero- parece demasiado drástico. Hombre, ten en cuenta una cosa, Que que con en una Alemania renta, se una está ayuda, diciendo haga trabajos. rechazar 3 veces un puesto de trabajo. sí, no, o una. sea, no a la Tres, primera. tres. Sí. Es a Claro, la pero ahí tercera. entran las Hombre, excepciones, ¿no? Claro. No, rechazar un puesto que está a más de 200 kilómetros. Hombre, pues tiene sentido, ¿no? Claro. Rechazar un puesto que suponga una carga de trabajo, o perdón, de tiempo, de movilidad, de tal. Bueno, No, pues para tiene que no tengo ni sentido, idea, ¿no? yo qué sé. Tiene sentido. Entonces, si las excepciones, si acotamos en los supuestos, pues tiene sentido que más de 3 rechazos de forma consecutiva Sí, pues, claro. tenga efectos, ¿no? Pero yo creo que en España, con los gobiernos que tenemos, eso no va a ocurrir, ¿no? Podría ocurrir con un gobierno quizás de un corte más liberal, ¿no? Quizás En principio con Vox, pero ni de con momento el... Bueno, a lo mejor con Vox, Sí, con pero un con Vox. el Partido Sería- Popular creo que tampoco. Que me tiráis Yo de la creo que lengua. tampoco. Me tiráis de la lengua. Ahora que hablas de cambio de gobierno. Si hay cambio de gobierno y plantea esto, ¿es motivo de huelga general, Tripper? Si lo plantea el Partido Popular, la va a sí. haber sin duda. Bueno, Pues igual es por esto. Vamos, claro, unas cuantas. si la plantea el gobierno actual, no. O sea, te lo digo que no. O Es sea, que me provocáis. pero vamos a ver, si es que los sindicatos son sucursales del gobierno, vamos, los sindicatos claro. mayoritarios, comisiones Sí, UGT, sí. son sucursales del gobierno y son paniaguados de este gobierno. Entonces, eso no. Ahora, que esto se le ocurre plantearlo al Partido Popular, ten en cuenta que mañana incendia las calles. Pero eso por mucho menos ya se van a plantear, como gane el Partido Popular, vamos a ver movilizaciones. Imagínate que aprueba esto. No será por picaros un poco. Venga, último tema, la gran dimisión esta. Y lo comparamos con lo que se vivió hace unos años. No ha sido tantos, hace tantos en Estados Unidos, ¿no? El fenómeno ese de la gente que se iba de las... Se sigue viviendo. Se sigue viviendo. Lo que pasa es que eso se ha tranquilizado un poco. Cuento el dato, lo que publica hoy los compañeros del Economista, que los asalariados españoles han protagonizado el año pasado más de 3 millones de dimisiones, récord,
que se plantea cómo puede pasar esto, la información, con un país que tiene 2,4 millones de parados, según las cifras oficiales, ¿no? Luego ya sabemos lo que siempre nos cuenta casi 4 Tripper. millones. Es un 230% respecto a los niveles previos a la anterior reforma laboral. ¿Por qué se va la gente del trabajo con contrato indefinido de esa manera? No sé si sorprendente, a mí sí me sorprende, desde luego. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que hay varios motivos y algún acelerador. Los motivos básicamente tienen que ver con el estado de bienestar, que lo soporta todo, y bonanza, con una tasa de cobertura de la jubilación de en torno al 80%, si no recuerdo mal, cuando en Estados Unidos estamos en un 40-50%. No digo que sea ni positivo ni negativo, solo leo datos, ¿vale? Para que cada uno se haga su composición de lugar. Y tiene que ver con un cambio de prioridades, de valores, de móviles por parte de, sobre todo, la gente más joven o ya de mediana edad, ya entrando a los 40 por los años en los que estamos, ¿vale? Y hay un gran acelerador que es el COVID. En el COVID, donde decían que iba a haber un gran reset o lo que sea, que no hubo, hay mucha gente que pensó y que valoró qué tipo de vida tenía y qué cosas quería hacer. Y si merecía la pena no conocer a sus hijos o viajar más, tanto, ¿no? o qué primaba más, ¿no? Y de aquello tenemos esto. Y yo creo que va a seguir pasando. No pasa tanto en Europa, quizás en España pasa algo más que la media de Europa, pero pasa mucho en Estados Unidos. Es un fenómeno que yo creo que va a continuar, ¿vale? De aquí. Eso, si lo pasa aderezamos... Que no en todos, perdona Canseco, Sí. No en todos los países, creo, tú sabes mejor, tienen el mismo modelo que nosotros. Es decir, Claro. aquí el que se va del trabajo voluntariamente se va con una mano delante y otra detrás. O sea que en otros... Bueno, hay formas de que... formas y sea formas. así, No creo que esos 3 millones hayan cobrado todo el No, finiquito entero. no, Entiendo que, no sé, bueno, no lo sé. Pero en otros países sí que no pasa. Llevan a su mochila, la famosa mochila austriaca esta. Entonces ya, sí, bueno, sí, te vas, pero te llevas un poco. No, pero aquí una persona... Hombre, hay gente que se va de la compañía o de las empresas y con una mano delante y detrás, pero lo normal es decir, oye, me quiero ir, vamos a negociar, ¿no? Arreglamos papeles. Y arreglamos Pero papeles. eso no se puede hacer, ¿no? Eso no se puede hacer porque desde hace años pues es obligatorio ir al contencioso, al SMAC, Pues ¿no? digo que no es al fácil, servicio ¿no? de Que mediación. eso ya- Bueno, pero al final el juez sabe, o Sí. el oficial, sí, hombre, eso no... Y te lo deja, juez. Salvo casos de mucho bulto, sí, no hay problemas. ¿Sí? No hay problema. Vamos a ver, Hay que declarar una improcedencia y tal. Como nos escuchen, va a aumentar esto. Bueno, es lo que hay, no digo nada que la administración no sepa, ¿eh? Pero todo esto que ocurre y que va a seguir ocurriendo también se ve impactado, por ejemplo, con los niveles de estrés y ansiedad que tiene la gente, ¿eh? Hay muchísimos problemas de salud mental, no solo de salud, sino de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucha carga de trabajo, de poca desconexión. Hay una ley de desconexión que no se aplica No, es verdad. en absoluto. Es verdad. Ni se aplica en Francia, ni se No, aplica nada. en España. No. Francia era a las 6 de la tarde fuera, ¿no? Y ya podía Eso no ocurre. Y también hay mucha incertidumbre. Por lo tanto, Yo- a la gente le cuesta seguir. ¿A ti te sorprende el dato? Yo Tripper? añadiría lo que ha dicho. Para mí hay dos elementos fundamentales que están provocando este aumento de la dimisión de puestos de trabajo, de contratos indefinidos. En primer lugar, es las condiciones laborales que existen en este país. Es decir, hay un dato que es demoledor. Cada año se van de España más de 400.000 personas con alta preparación y alta cualificación. Son 33.000 o más de 33.000 cada mes. Esas personas no solo van buscando mejores salarios, van buscando también mejores condiciones laborales, mejores expectativas y mejores posibilidades de promoción. Eso por un lado. El segundo elemento, y con esto que para mí es fundamental en esto de las dimisiones, es el tipo de contratos indefinidos que se están haciendo. Vamos a ver, si vemos los datos de paro últimos, resulta que se han firmado más de 500.000 de contratos indefinidos. Y con más de 500.000 de contratos indefinidos sube el paro. ¿Cómo se conjuga eso? Pues como dice nuestro amigo José Luis Fernández, compañero de tertulias, son contratos cerillas que se acaban en poco más de firmarse. Claro. Entonces, claro, la gente se va porque, claro, firma un contrato de 3 días. Pues ahí Sí, que a lo mejor donde leemos en el titular contrato indefinido, no es ni tan indefinido ni tan bueno, ¿no? Sí. A lo mejor. Claro, es que ¿Sabéis ¿cómo se puede perdón. llamar contrato indefinido a un contrato que dura 3 días o que dura una semana o que dura un mes? Eso es un El contrato. contrato definido es un contrato que no tiene una duración prevista. Ya, pero ¿ok? que no es, pero que No es luego para dura 3 siempre, días, ¿eh? que eso no Sí, es que un a lo mejor contrato trabajas indefinido. 3 días al mes. Estamos Eso claro, es, sí, estamos sí, sí. O 2 meses y luego ya... que hay muchos trabajadores que de estos fijos discontinuos que no están trabajando y son los que están demandando puestos de trabajo. Y por eso dimiten porque no están trabajando.
Pero si es que hoy hay, lo daba el economista también ayer, hay más de 10 provincias españolas en que ya hay más personas que perciben el subsidio de desempleo que parados reales. Eso lo dice siempre Que José parados Luis también. registrados. Eso lo dice José Luis también siempre. Sí, sí, lo dice, claro, Sí. y lo dice José Luis. Y es que es así. Y es que, ¿por qué es eso? Porque son gente con contratos indefinidos que no están trabajando. Sí, 20 nada, segundos. un puntito. La gente que suele, los profesionales, las personas que suelen salir de España para trabajar fuera, suelen ser ingenieros, gente del mundo de la tecnología, ingenieros informáticos, telecomunicaciones, lo que sea, ingenieros industriales, como decía antes, enfermeras, doctores. Básicamente son esos perfiles los que salen. Ahí Vale. te explicas por qué la baja productividad de este país. Porque los contratos que se van son gente de muy alta preparación, muy Valor alta añadido. cualificación, y los empleos que se crean son Eso es. de bajo valor añadido y baja cualificación. Sí, pero hemos pagado esa formación, o todos ya. hemos pagado esa formación. sí, No no, sé por si eso lo te digo arreglaremos, pero No, por lo yo menos nos creo que hemos no. quejado. Por No. lo menos nos hemos quejado, que es un primer paso. José Canseco, José María Triper. Un Gracias placer. como siempre, un placer. Un placer. Cuidado mucho. Encantados. Nos como siempre. vamos.